Ahí estamos. Ahí volvimos. Profe, tengo una duda. ¿Dejamos marcado Sí, en rojo los iguales o los sacamos una vez que ya lo usamos? segundo. En la planilla original, no, en este caso es indistinto porque no te demanda ni una cosa ni la otra. Así que lo importante era copiarlo a la nueva hoja. Los podés dejar marcados o sacarles. Si los sacás, como te digo, tenés que eh, mm, eh, ir a formato condicional en inicio, la opción de administrar reglas hacia el final y marcar la regla de valores duplicados y poner el botoncito de eliminar regla, aceptar y listo. Sí, un paso, si quisieras hacerlo, es bastante rápido, digamos. Se puede hacer. Profe, ¿cuál usamos al final, A el de ver, ordenar o el de filtrar? Porque si no se van a copiar las celdas que están entre medio con el filtro. exacto, el de ordenar. Usamos ordenar, entonces, ordenar por color. En este caso, claro, sí, en este caso hay que ordenar porque si bien yo al principio que mencionaba lo del filtro les dije que sí, en realidad es cierto, las celdas que aparezcan, que estén en el medio y no estén pintadas y que no las veamos porque estamos aplicando un filtro, al momento de copiar las filas, si pintáramos todo junto, se copiarían las filas que están vacías también, o sea, que están vacías, que no están marcadas. Así que en este caso conviene ordenar para poder poner todos juntos los valores, todos juntos. ¿Sí? De esa manera es más fácil copiarlos, marcarlos y copiarlos. ¿Mm? Bien, vamos a avanzar. El punto 4, cuál es el grano con el mayor promedio de cantidad cosechada? Bueno, hay que responder esa pregunta. ¿Cuál es el grano? Siempre hay que usar los descriptores, ¿no? Siempre usemos los descriptores, en este caso de grano y zona, tienen códigos. Al momento de resolver con tablas o con gráficos, hay que usar los descriptores. ¿Cuál es el grano con el mayor promedio de cantidad cosecha? Bueno, les doy unos minutos para que lo piensen, cómo plantear la solución y después lo vemos todos juntos.
Bueno, en este tipo de consignas siempre está bueno primero pensar a qué necesito llegar, qué tipo de estructura, de solución necesito para poder responder esa pregunta. Entonces, si me pregunta cuál es el grano que tiene el mayor algo, en este caso promedio, tengo que pensar que necesito comparar entre los distintos granos, necesito comparar esa métrica, esa medida que me está pidiendo comparar, que en este caso es el promedio. De esa comparación entre el promedio o los promedios de los distintos granos, yo voy a saber cuál es el que tiene mayor promedio, justamente, ¿no? Y si necesito eso, yo podría, primero voy a agregar una hojita para ir ya resolviendo sobre la hoja de la consigna. Yo podría, voy a usar los descriptores de grano, yo podría pensar en algo así, y esto que estoy haciendo lo hago así en una planilla, pero lo podría estar haciendo en papel y lápiz. La idea de esto no es que esta planilla sea la solución, sino que lo que estoy haciendo es pensando cómo tiene que ser la tabla o la estructura de datos que necesito para poder responder eso. Lo estoy pensando, todavía no estoy armando la solución. Entonces necesitaría tener los granos para poder compararlos entre sí, y lo que necesito comparar de esos granos va a ser el promedio de la cantidad cosechada, ¿no? Sí, el promedio de la cantidad cosechada. Entonces acá voy a tener un promedio para el maíz, acá voy a tener un promedio para la soja, para la avena, para, para el trigo, ¿sí? Y así. Para cada uno de los granos voy a tener un valor diferente y comparar esos valores entre sí, y el que tenga mayor valor, bueno, ese va a ser el que va a responder la consigna. Entonces, de alguna manera necesito llegar a algo como esto, ¿no? Bueno, para llegar a algo como esto y poder comparar, ¿qué herramientas puedo usar de las que vimos hasta ahora? Tabla dinámica o un gráfico. Podemos usar tabla dinámica con un gráfico, ¿sí? A ver, Y tabla el gráfico es lo dinámica, más rápido visualmente. sí. ¿Alguna otra posibilidad de resolución para calcular el promedio de registros, de distintos registros que hayan cosechado maíz? Bueno, subtotal, plantea Guadalupe, tabla dinámica, subtotal. No está seguro si subtotal, aparentemente sí, se puede usar el subtotal. Vamos a llegar al mismo resultado. Y también podríamos usar alguna función de las que vimos, ¿sí? Para poder llegar a este resultado. O sea, el promedio de cantidad por maíz, perdón, por grano. Lo podríamos hacer. De todas maneras, y ahí viene esta cuestión, hay en general varias formas de llegar a un resultado como este, como un promedio respecto de un campo, de una tabla. Podemos usar funciones, podemos usar subtotal, podemos usar tabla dinámica, podemos hacer un gráfico sobre esos datos. ¿Mm? Todas son alternativas válidas y todas van a llegar al mismo resultado porque es un resultado matemático, ¿sí? No hay alternativa. Ahora bien, nosotros les sugerimos que para este tipo de ejercicios, donde hay que llegar a una estructura de este tipo, y donde además es preferible realizar un gráfico, nosotros sugerimos fuertemente que usen tablas dinámicas, no usen subtotal y no usen función, porque la tabla dinámica es más rápida de configurar, más segura, por lo que se minimizan las probabilidades de cometer errores de tipeo, etcétera, y le permite, una vez que la crearon, si necesitan modificar algo, cambiar un campo o lo que sea, también es rápido, y a partir de eso hacen un gráfico de manera inmediata. Así que en términos incluso de tiempo, en el marco de un examen, también es muy útil y es preferible usar tabla dinámica, ¿no?
Entonces, vamos a usar una tabla dinámica. Bueno, profe, pero entonces, ¿cuándo usamos subtotales? Cuando en la consigna se los pida. ¿Mm? Es decir, este tipo de consignas donde hay una alternativa de tabla dinámica o subtotal, vayan por tabla dinámica. Donde queremos que usen subtotales es en la consigna donde nosotros se lo hagamos explícito. Por ejemplo, acá en la 8 nosotros decimos, aplicando la herramienta subtotales, listo. Esa consigna se resuelve por subtotales, no por otra cosa. Probablemente también se pueda llegar al mismo resultado por tabla dinámica, funciones y demás, pero nosotros queremos que ahí apliquen subtotales. En el resto, aconsejamos fuertemente que usen tabla dinámica. ¿Mm? En el Drive no tenés el subtotal, la herramienta de subtotal que te inserta subtotales entre líneas, como es lo que hemos visto, sino es la función de subtotales. Eso es para Valentín, que preguntaba. Bueno, entonces acá déjenme retomar dónde estamos. Ah, bien, esto como era un borrador de a lo que quiero llegar, lo voy a borrar, ¿sí? Es lo que yo podría estar escribiendo en una hojita con un lápiz a manera de ayuda, digamos, por dónde tengo que ir. Entonces me voy a la tabla, hago insertar tabla dinámica en una nueva hoja, y en filtros pongo la descripción de los granos, perdón, en filas pongo la descripción de los granos, y acá al costadito necesitaría el promedio de la cantidad cosechada. Entonces pongo el campo cantidad de la cosecha en el cálculo de la zona de valores, del cálculo de la tabla dinámica, y siempre que arrastramos un campo numérico acá, lo suma, en la sección de cálculos de valores, lo suma. Nosotros no queremos la suma porque esta consigna en particular nos pide el promedio. Entonces venimos acá, clic en la pestañita, configuración de campo de valor, y cambiamos a promedio. Cambiamos suma por promedio y le damos a aceptar. Entonces ahora aparece promedio de cantidad, y acá aparece promedio de cantidad y el resultado, ¿sí? Entonces 157 y decimales van a ser, lo que significa es que hay 157 toneladas en promedio entre las cosechas de granos de avena. Bien, todos estos números tienen muchos decimales que no son útiles en este caso, entonces yo puedo marcar estos valores con muchos decimales que no son útiles y sacárselos, porque hacen ruido, generan ruido. Me voy a inicio y acá en la configuración del número saco los decimales. Le saco decimales, podría dejar uno, o redondear a un entero. En este caso es indistinto, ¿sí? Pero no 8 decimales como teníamos recién, más o menos, ¿sí? Eso no hace falta. Entonces tengo mi tablita con los promedios o las cantidades para cada grano. Entonces debo compararlos para ver cuál es el que tiene el mayor promedio. Lo que puedo hacer en esta tablita es ordenar para facilitar esa comparación de valores. Ordeno la tablita, ¿sí? Me ubico en cualquier celda que contenga cualquiera de los promedios y me voy acá a datos y pongo ordenar. En este caso de la Z a la A, si ordeno de Z a A, que es lo equivalente a de mayor a menor, ordena la tablita así. Entonces la primera fila queda con el dato más alto y la última fila con el dato más bajo, y el dato más alto está referido a trigo. Así que trigo va a ser el grano con el mayor promedio de cantidad cosechada. Entonces, esto lo puedo graficar. Yo me voy a herramientas de tabla dinámica, analizar, y acá tengo el botoncito de gráfico dinámico. Inserto un gráfico dinámico. Estoy comparando valores, entonces puedo usar el de barras, está bien. Y estamos. Esta referencia no me sirve porque me dice que lo que está en azul hace referencia al total y tengo un único color que es el azul, así que es redundante, no agrega nada, así que lo saco. Sí tengo que configurarle el título, puedo configurar algún diseño.
y la barra en el gráfico podría identificar, así como acá identifiqué en la fila, en la tabla, podría identificar cuál es la barra del grano con mayor promedio. Si yo clic sobre cualquiera de las barras, se marcan todas las barras, ¿sí? Ven con los circulitos celestes en las esquinas. Si hago un segundo clic sobre la barra que quiero pintar, acá trigo, por ejemplo, hago un segundo clic, queda marcada solamente esa barra, y ahí con un clic derecho se despliegan las opciones de configuración y puedo cambiarle el relleno. Me he picado el grano con el mayor. Lo que faltaría acá sería poder configurar para que en la impresión me aparezca el gráfico. ¿Qué pasa? Si yo me voy a archivo, imprimir, me aparece la tabla, pero el gráfico cortado. Entonces lo que podemos hacer es determinar un área de impresión sobre el gráfico. Es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. Podemos marcar las celdas que comprenden a la zona de gráfico, ir a diseño de página, área de impresión, establecer área de impresión, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada. Entonces ahora cuando vamos a archivo, imprimir, veo solamente el gráfico. A esto le falta configurar encabezado y pie de página, como lo vimos en clase pasada. A partir de configurar página que está acá, podemos ir a las opciones de configuración de encabezado y pie. Esto, yo había puesto el ojito con signo 4 acá, la voy a sacar. Y voy a poner esta como consigna 4. Sí. Sí. Y para un parcialito, ¿qué le ponemos en área de impresión? ¿Cómo lo configuramos? Para un parcialito. No entiendo bien la pregunta. O sea, no Porque habría me, diferencia en... Sí. porque me parece que el profe Cigarán dijo que para los parcialitos también tienen en cuenta lo del área de impresión y bueno, no sabía cómo acomodarlo o qué quieren que pongamos en eso. A ver, ¿me Sí, dejas o sea, contestar, Matías? siempre que tengas, bueno, siempre Perdón, ¿se me escucha? Sí, profe. Pues se cortó la conexión, parece, de ingeniero. Bueno, pero aprovecho que me preguntás. Si vos vas a mostrar el gráfico, vas a seleccionar para imprimir el gráfico, no la tabla. La tabla va a estar al lado, como está ahora, pero cuando yo haga la presentación preliminar, me va a mostrar el gráfico, que es lo que yo quiero ver. ¿De acuerdo? No hay que ocultar la tabla, no hay mucho menos que borrar la tabla, no hagan esa salvajada, ¿sí? Simplemente seleccionar para imprimir el área del gráfico y cuando uno ponga archivo imprimir va a salir el gráfico. Eso es lo que pretendemos. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. ¿Tenés sonido, Matías, otra vez? sí, los escuché muy entrecortados. No sé si es Sí, es tu soy yo conexión, me solo. parece. Pero ahora sí se te Ah, ok. escucha. Bien, bien. Ya quedó Bueno, contestada la sí, consulta de la está alumna. perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, con eso, ya definiendo el área de impresión, ya quedaría resuelta la totalidad de la consigna. Consigna 4. Pasamos a la 5. Mostrar los registros cuyo año sea 2010 o la cantidad cosechada sea mayor a 400. Ahí va un filtro. Ahora les dejo unos minutos para que piensen qué filtro y cómo plantear la solución y después lo resolvemos.
Profe, ¿Sí? perdón, cuando yo quiero hacer el filtro, me aparece un cartel que dice solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Y no sé por qué. Bueno, no, ahora ya cuando lo veamos, vamos a seguir una serie de pasos y ahí chequeas si se Bueno. puede resolver. Bueno, ¿qué piensan ahí? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué herramienta necesito usar? Yo, profe, usé los filtros avanzados, pero tuve el problema de otra compañera que solamente me deja hacerlo en la hoja, aunque ponga copiar en una hoja distinta. No me permite A pasar ver, los datos. vamos. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, vamos a ir por parte. Ya vamos a llegar a ese punto. En principio, perdón. En principio, lo primero que tengo que hacer es chequear entonces qué tipo de condición junta, entre comillas, junta, eh, las dos partes que necesito, en este caso del filtro. ¿Sí? Si necesito cumplir con los dos criterios al mismo tiempo, con lo cual sería una conjunción, es decir, habría que cumplir con una condición o la otra, no necesariamente al mismo tiempo, con lo cual es una disyunción y es lo que aparece con la letra O. Si tuviera un ni, puedo usar el filtro avanzado, pero también puedo usar el filtro común, porque el filtro común uno filtra por categoría, por campo, y podría, por ejemplo, si yo no voy a la tablita, yo
podría con un filtro común, por ejemplo, cosechas en Río Cuarto de girasol, en Río Cuarto y que son girasol. Entonces yo me vengo al filtro común y pongo Río Cuarto y me voy a grano y pongo, bueno, no hay girasol, vamos a asumir otro, trigo, ¿sí? Trigo. Entonces, esto como resultado me da la lista de cosechas de Río Cuarto o en la zona de Río Cuarto de trigo. ¿Sí? Cumple las dos condiciones, Río Cuarto y trigo al mismo tiempo. Es una conjunción, es un ni. Eso lo puedo hacer con el filtro común o también podría hacerlo con el filtro avanzado. Lo que no puedo hacer con el filtro común es hacer un filtro de una disyunción con un O. Así que sí o sí necesito un filtro avanzado. Bien. Teniendo eso en claro, me fijo cuáles son las condiciones que necesito. Por un lado, que la cantidad sea mayor a 400. Ok, o sea que cuando arme mi tablita de criterios, que ahora vamos a repasar, esta cantidad debe ser mayor a 400. Y por otro lado, me dice que el año vale a 2010, que el año sea 2010. Me vengo a la tablita, ajá, no tengo una columna de años, tengo una columna de fechas. Y en las fechas yo tengo el año, pero también tengo el día y el mes. Entonces no me sirve, porque no voy a poder poner igual a 2010 sobre este campo. Entonces, ¿qué hago? Necesito un campo que tenga solamente el año. Si no, no puedo aplicar el filtro. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, Guadalupe, ponemos año en una nueva columna. Necesitamos una columna que sea el año. Siempre que necesiten nuevas columnas con nueva información que a ustedes les sirva para contestar consignas, agreguen esas columnas. No hay ningún impedimento para agregar esas columnas. ¿Sí? Entonces, no necesariamente les va a decir la consigna, agreguen una columna de... No, como en este caso. Si ustedes tienen que deducir que necesito una columna de años para poder definir un criterio sobre que el año sea igual a 2010, pero no la tengo. Bueno, tengo una columna de fechas. Bueno, desde las fechas voy a sacar el año y lo hago con la función año, que también vimos en alguna clase, la mencionamos. Entonces, para la función año, yo le doy una fecha a la función año y me devuelve solamente el año de esa fecha. Entonces copio esa función para toda la tabla. Listo, ya tengo mi tabla de trabajo o la tabla base que se llama producción de granos, la tengo con una nueva columna, la columna año. Perfecto, ahora sí puedo armar mi tablita de criterios. Entonces voy a insertar una nueva hoja, consigna 5, y si ustedes recuerdan, cuando vamos a datos, filtro avanzado, uno de los criterios de los campos que tengo que llenar es el rango de criterios, es decir, especificar cuáles son los criterios de mi filtro. Y para eso necesito armar una tablita de criterios, que lo vimos en algún momento. Para eso yo copio los títulos de mi tabla de base, me voy a la hojita nueva, pego esos títulos, y sobre los títulos que tienen las categorías sobre las que necesito definir las condiciones, sobre esos títulos defino las condiciones. ¿Sí? En este caso me pide que la cantidad sea mayor a 400, entonces pongo simbolito mayor, 400, o que el año sea 2010. ¿Sí? ¿Está bien si pongo así? No, debe estar abajo. Bien. Debe estar abajo, en la fila de debajo. ¿Mm? No hay no hay un espacio explícito, un botón que diga
que nos permita definir si le decimos que implícitamente se lo informamos a la herramienta de filtro avanzado, si ponemos los criterios en la misma fila, le estamos diciendo que considere que los dos criterios se cumplan al mismo tiempo, ¿sí? Que la cantidad sea mayor de 400 y que el año sea 2010. Para especificarle un O entre esos dos criterios, necesito separar en filas distintas los criterios. Bien, allí ya tengo entonces mi tablita de criterios definida. Ahora puedo empezar a aplicar la función de subtotales. Y la voy a empezar a aplicar desde esta hoja donde estamos parados. ¿Mm? Desde esta hoja. Por más que yo haya creado mi tablita de criterios, así como está acá. Si yo vengo acá a producción de granos y empiezo desde acá, me voy a datos, filtro avanzados y genero la secuencia de acciones, puede ser que me dé error. Para que nos dé bien y asegurarnos de que no nos salte un error, nos ubicamos en esta hoja. Y a partir de estar ubicados en esta hojita, venimos a filtro avanzadas. Aparece el cuadrito de diálogo, le ponemos que copie a otro lugar, eso significa que queremos que el filtro lo pegue acá, no sobre la planilla de trabajo, la planilla de granos, queremos que lo que filtre lo pegue acá. Entonces, copiar a otro lugar, el rango de la lista es la tabla, es la planilla de origen, es a partir de donde vamos a filtrar los datos, entonces hago clic ahí, me voy a producción de granos, y va a ser toda esta planilla, todos mis datos, esa es mi planilla original, el rango de la lista, lo que llama acá. El rango de criterios es mi tablita de criterios que acabamos de definir, incluyendo títulos. Rango de la lista también hay que incluir los títulos. Incluimos los títulos y en copiar a definimos alguna celda por acá abajo, digamos, a partir de la cual se van a pegar todos los registros que cumplen con al menos una de estas dos condiciones. Entonces estamos listos, le doy a aceptar y ahí se pegan los registros. Sí, como pasa acá, en la columna de fechas aparecen fechas con los simbolitos de numeral así, es simplemente lo que está indicando es que el dato que contiene la celda es más grande, más ancho que el ancho de la columna. Entonces simplemente ensancho la columna y se van a ver los datos. Bueno, quizá lo que mencionaban recién, me avisan si siguiendo estos pasos les da. Uno de los errores posibles es que al empezar a aplicar la herramienta estén ubicados en la planilla de trabajo. Siempre hay que estar ubicado en la hoja nueva, digamos. Sí, era por eso. No, a mí me pasó por eso. Bien, buenísimo. Sirve para aclararlo entonces. Lo remarcamos. Al empezar, para ir a este botón de avanzadas, estén ubicados en la hoja nueva, no en la planilla de granos porque les da error. Profe, ¿por qué la primera cantidad aparece 111? Acá, porque Sí. es uno de los dos criterios. Ah, bien. Es este o Claro. este. De cuando no cumple este, cumple el otro. ¿Ves que es 2010? ¿Profe, Claro. ocultamos los criterios? No es necesario. Los pueden dejar así. Bien, sí, ese chequeo es un chequeo visual que pueden hacer, es ese que acabamos de mencionar, es decir, bueno, acá cumple que es 2010, acá por ejemplo no es 2010, entonces este lo tiene que cumplir, y sí, lo cumple, si es 500 que es mayor a 400, y así. Se pueden cumplir los dos al mismo tiempo también, no sé si encuentro algunos rápidos, por ejemplo este cumple los dos, es 2010 y además es mayor al 400, ¿sí? Pero está bien, porque al decir que es una condición o otra condición, puede que se cumpla una de las dos o las dos. Si se cumplen las dos, también está siendo verdadera esa cláusula de disyunción. Así que está bien. Bueno,
A ver qué hay escrito por acá. Veo la palabra drive por ahí. Chicos, las consultas sobre Drive llegarán. No sé si hay algún otro profe que lleve Drive. Háganle las consultas a ellos. Yo puedo ayudar con lo que no, eventualmente, No se escucha, pero profe. algunos, pasé a las 6. No sé si alguien quería comentar algo. Ah, que se corta. Bueno. Sí, yo acá, a ver, no hay nada que me avise que ande mal la red, pero sí, sí, sé que está andando. Avísenme, ahí se me escucha mejor. Dejamos pasar unos segundos. ¿Se escucha mejor o se sigue cortando? Se escucha bien, profe. Bueno, gracias. Pasamos a las 6 entonces. La tendencia de los montos de cosecha en pesos a través de los años es decreciente y nos pide verificar si eso es así o no. Y entre paréntesis ahí nos da una ayuda para que no nos confundamos montos con el precio por tonelada. Nos dice que el monto es la cantidad por el precio por tonelada. Nosotros tenemos en la planilla cantidad para cada cosecha y el precio por tonelada para cada cosecha. ¿Sí? Esta primera cosecha que yo tengo acá fue de soja y se cosecharon 400 toneladas y el precio de cada tonelada fue de 201 pesos. ¿Sí? Entonces, no tengo el monto total de esa cosecha. Tengo el precio de cada tonelada y la información de que recolecté 400.